Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Nos vamos a ver esta semana en la clase por Meet, pero quise adelantarme y mandarles un video para comentarles algunos detalles sobre lo que van a leer en la actividad de hoy. Ustedes saben que estamos leyendo de a poco esta novela que se llama La mujer habitada. Es una novela muy larga, nosotros vamos a leer solamente una partecita y es una historia muy particular porque trata acerca de esta mujer árbol que ustedes están conociendo de a poco, que es el espíritu de un aborigen que se mete en un naranjo y que entonces aparece en nuestro mundo muchísimo tiempo después del momento en el que ella había vivido como humana, o sea, como aborigen. Si ustedes se acuerdan la actividad anterior, ella contaba, por ejemplo, hablaba de la valentía de Yarincé, su compañero, que enfrentaba a los españoles. Es decir, que ella contaba un episodio de cuando recién los españoles llegaron a América y le contaba ahora, en este momento, donde han pasado muchísimos años. Y quería hacerles algunos comentarios acerca de este texto que puede resultarles muy raro. Comentarles, por ejemplo, que en las culturas de los pueblos originarios, en las culturas de los aborígenes, en sus creencias, ellos no creían en un solo dios, creían en muchos dioses, como ya hemos visto. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el relato del fin del mundo? Donde habían estado esos hombres que primero eran de barro, después eran otros hombres de madera, y había muchos dioses. Bueno, así todas las culturas de los pueblos originarios creían en muchos dioses. Estos dioses tenían con los hombres una relación muy especial, porque no eran espíritus que nunca se acercaran al mundo de los humanos, sino que eran espíritus que podían vivir en pequeños seres como por ejemplo los insectos, los pájaros, en el agua, en el río. Los ríos eran dioses, los árboles eran dioses. Entonces había un contacto entre los dioses y los hombres, prácticamente como si hubieran sido amigos, podríamos decir. A veces amigos y a veces enemigos. El problema era que los dioses tenían mucho más poder que los hombres. Otra cosa que tenían las culturas de los pueblos originarios y las religiones de los pueblos originarios era que ellos creían que los hombres, las plantas y los animales ocupábamos el mismo lugar de importancia en la creación del mundo. Mientras nosotros sabemos que la Biblia nos cuenta que Dios creó primero el cielo y después la tierra y después fue creando poco a poco y al último lo creó a Adán y después a Eva. Para las religiones de los pueblos originarios esto no era así. Los dioses habían ido creando el mundo de a poco. Incluso los incas pensaban que sus dioses primero crearon al hombre y como después no les gustó mucho vivir con los hombres, bueno, crearon el mundo para que los hombres vivan ahí, por ejemplo. Eran culturas muy diferentes. Y entonces, ¿qué pasaba? Que como habían hecho toda la creación junta, podríamos decir, y mezclado, los animales y los humanos eran igual de importantes. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta porque esta mujer que de pronto se mete dentro del cuerpo de un árbol para poder aparecer en este tiempo, ese árbol para ella era muy importante porque era un ser vivo que tenía el mismo valor que cualquier persona. Eso es muy importante comprenderlo para saber por qué este árbol de pronto es el protagonista de una historia. Nosotros estamos acostumbrados a leer cuentos y novelas donde los protagonistas y las protagonistas son hombres y mujeres, no son árboles. A lo sumo habrá algún árbol que le gusta mucho a alguien, pero nada más. En cambio en este libro no. Y se debe a eso. Por último, una cosa más muy importante para los pueblos originarios es que para ellos el tiempo no va paso por paso como para nosotros. Es decir,
Nosotros, por ejemplo, un día, ¿cómo es un día nuestro? Primero nos levantamos, después desayunamos, después hacemos las actividades del cole, después almorzamos y así sigue nuestro día. Cuando nosotros nos referimos al tiempo, nos referimos así en una sucesión de cosas. Primero, después, más tarde, a la noche. Para los pueblos originarios, en cambio, el tiempo es como un gran círculo donde todo está mezclado. Y si bien uno puede decir que primero es un niño, después es un adolescente y después es un adulto, pero en realidad para ellos hay cosas de la vida cotidiana que se repiten. Por ejemplo, todos los días desayunamos, todos los días almorzamos. Esas cosas que se repiten para ellos son el símbolo de que el tiempo es un círculo. Así que cuando cuentan una historia, no respetan qué pasó primero, qué pasó después y qué pasó al final, sino que cuentan la historia según como la van recordando y según como aparezca en su memoria. Por eso les quería mandar este video, porque nosotros ahora vamos a leer un fragmento para seguir conociendo a este personaje, esta mujer árbol, pero vamos a hacer como un salto en el tiempo, ¿sí? Nosotros vamos a leer que de pronto esta mujer árbol está dentro de los sueños de la mujer. En esta historia, en este libro, esa parte donde la mujer árbol se mete dentro de los sueños de la mujer está contada mucho más adelante, siguiendo esta idea de que el tiempo es como un círculo, entonces puedo contar las cosas antes, al medio, después, según como quiera. En cambio, yo pensaba, si yo les mando la actividad a los chicos y les cuento que de pronto el árbol está en los sueños de la mujer, no vamos a entender nada, porque nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de historias donde todo ocurre así sin una explicación. Entonces, por eso les quería contar esto. Hemos visto, acuérdense, 3 aspectos importantes. El tiempo, que es distinto, la creación de las cosas, que es diferente, y la relación con los dioses. 3 aspectos de la cultura de los originarios que van a ser muy importantes para entender esta novela. Yo les voy a contar esta partecita que no está contada en la actividad que ustedes van a recibir. Esta mujer árbol, como todo naranjo, ¿qué dio un día? Dio naranjas. Primero dio hojas, después dio flores y aparecieron los naranjos. Esta mujer, que se llama Lavinia, que es la dueña de la casa donde este árbol apareció, un día vio las naranjas, le pareció que estaban casi maduras y como era verano y hacía muchísimo calor, quiso hacerse un jugo de naranja. Entonces fue hasta el patio, bajó unas cuantas naranjas y se preparó un jugo. ¿Pero qué pasaba? Pasaba que el espíritu de esta mujer árbol no solamente estaba en el tronco del árbol, estaba también en las naranjas. Y cuando ella se comió las naranjas, entonces esta mujer árbol, que vamos a conocer también su nombre, ingresó dentro de los pensamientos de la mujer e ingresó también en el mundo de los sueños. Espero que les guste mucho la parte que vamos a leer ahora de la actividad. Se las voy a dejar escrita, la van a recibir por mail. Les mando un abrazo muy grande y el viernes nos vemos. Chau, chau.